Hoy nos toca trabajar sobre un tema que está relacionado con los ácidos y sus derivados. Entonces vamos a estudiar lo que son ácidos y derivados. Fíjense que la estructura de un ácido carboxílico consta de un carbono. ¿Se acuerdan que vimos antes acetonas y aldehídos? Las acetonas y los aldehídos tenían un grupo R, o sea, teníamos el grupo acilo, y acá teníamos otra cadena carbonada o teníamos un hidrógeno. En este caso, los ácidos tienen el grupo hidroxilo y sus derivados tienen la misma estructura, pero tienen un grupo distinto, ¿sí? Entonces, ahora nos corresponde estudiar este tipo de compuestos. Veamos un poco. Los ácidos carboxílicos ocupan una posición muy importante entre los compuestos carbonílicos. Acuérdense, carbonílicos, ¿sí? No solo son valiosos por sí mismos, sino que sirven para poder preparar todo lo que son derivados de ácido. Los derivados de ácido, fíjense, pueden ser el cloruro de ácido, los ésteres, las amidas y los tioésteres, ¿sí? Obviamente en la naturaleza nosotros convivimos con un montón de ácidos carboxílicos. Por ejemplo, el ácido acético es el componente principal del vinagre. En el vinagre nosotros tenemos un 95% de agua y un 5% de ácidos carboxílicos, ¿sí? El compuesto, el ácido butanoico, que acá se los presento, obviamente, fíjense, tiene 4 carbonos y al final el grupo ácido, ¿sí? Cuando hablemos de grupo ácido vamos a estar hablando de este grupo, ¿sí? Bueno, ese es el butanoico, es el olor rancio que nosotros le sentimos a la manteca. El ácido hexanoico, también llamado ácido caproico, tiene 6 carbonos, el grupo ácido en la punta, y es responsable del olor inconfundible de las cabras o también de las medias sucias, ¿sí? De los gimnasios, ¿sí? Bien, entonces se dan cuenta que estamos rodeados de este tipo de ácidos. ¿Cómo los vamos a llamar? Porque la nomenclatura ahora ya para ustedes es bastante sencillo. Tenemos las mismas reglas que antes y cuando tenemos los derivados de ácido que vienen de cadenas lineales, ¿sí? Lo vamos a nombrar siguiendo las mismas reglas que los alcanos, ¿sí? Pero en vez de terminar en O, le vamos a agregar la terminación oico. Y además le vamos a anteponer la palabra ácido, ¿sí? Y obviamente el carbono 1 es el carbono que tiene el grupo ácido, el grupo carboxílico, ¿sí? Entonces, miremos un poco. Siguiendo la regla, contamos los carbonos, 1, 2, 3. Por lo tanto es propan. Le agregamos la terminación oico y le anteponemos la palabra ácido. Ácido propanoico, ¿sí? Contemos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. El carbono 1, como dijimos, siempre es el que tiene el grupo ácido. Entonces, en el carbono 1, 2, 3, 4, tengo un grupo metilo, 4 metil, le tengo que al final agregar la palabra oico y antes ponerle ácido. Quedaría ácido 4 metil pentanoico, ¿sí? Este se los dejo para que ustedes lo miren. Tiene 8 carbonos. Lo que tiene acá de distinto es que en las dos puntas tiene el grupo ácido, por lo tanto es dioico, tiene 8 carbonos, es octano y acá tenemos que ver la regla de cómo contar, si este es el carbono 1 o este es el carbono 1. ¿Cómo definimos el carbono 1? El que se acuerdan de la menor combinación de los sustituyentes. Si empiezo a contar de acá, tengo en el 3 un etil y en el 6 un metil. Si empiezo a contar de acá, tengo 1, 2, 3 metil, 4, 5, 6, ¿sí? Y acuérdense que esto iba ordenado alfabéticamente, por eso este es el correcto. ¿Qué otra forma podemos encontrar de los ácidos carboxílicos? ¿Sí? Cuando está unido a un anillo, entonces le ponemos el sufijo carboxílico y se antepone la palabra ácido, ¿sí? Miremos acá, esto es un anillo, tiene 6 carbonos
¿sí? El carbono 1 siempre lo vamos a considerar donde está el grupo ácido, y en el carbono 4 tenemos un hidróxido. Entonces, ciclohexano, porque tiene 6, le ponemos al final la palabra carboxílico, al principio la palabra ácido, y bueno, acá es trans porque está uno de cada lado, y en la posición 4 tenemos el grupo hidróxido. ¿Qué otra forma podemos encontrar los ácidos? Bien, este anillo, por ejemplo, este anillo, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya sabemos, ciclopenteno, porque acá tiene un doble enlace. El carbono 1 siempre es el que tiene el ácido, le agregamos la palabra carboxílico y le agregamos antes la palabra ácido. El 1 va a estar indicando dónde está el doble enlace, porque el carboxílico ya sabemos dónde tiene el doble enlace. También, como vimos en todos los otros temas, hay ácidos, hay compuestos de esta familia de ácidos que tienen nombres comunes, ¿sí? Por ejemplo, el ácido fórmico o metanoico o ácido metanoico es el que tiene un solo carbono, y este ácido fórmico es el que tienen las hormigas. Cuando nos pica una hormiga nos inyecta ese ácido fórmico y ese es el que nos hace esa sensación de ardor y picor. El ácido acético, ya lo hablamos, el del vinagre. El propiónico es el ácido que tiene 1, 2, 3 carbonos. El butírico, también hablamos, el de la mayonesa, ¿sí? El oxálico, fíjense que es un, un ácido de 2 carbonos, ¿sí? Y ese ácido tiene para un lado el grupo ácido, ¿sí? Y para el otro tiene un carbono, un oxígeno y otro oxígeno. O sea, el ácido oxálico es el ácido. ¿Cuántos carbonos tiene? 2. Etil, y no es etilo, es etil etanoico, pero como tiene 2 es dietanoico, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente, el malónico, el succínico, el glutárico, y etcétera, etcétera. Existen muchos otros ácidos, ¿sí? El ácido láctico que nosotros tenemos en el cuerpo, el pirúvico, el glicerólico, el málico, el oxálico, el ácido benzoico, que también lo vimos, ¿sí? Lo vimos cuando vimos aromáticos, y el ácido ftálico, que es aquel que tiene un anillo aromático con 2 grupos ácidos en carbono 1 y carbono 2. La idea de ver esta transparencia es que sepan que también, como dijimos antes, hay nombres comunes que en la jerga química es muy raro que, por ejemplo, alguien diga ácido dietanoico, y es más normal que lo encuentren en los libros o cuando tengan que comprarlo como ácido oxálico. Como bien dijimos, estos ácidos, todos los ácidos y todos los grupos ácidos, fíjense que son muy parecidos a lo que son aldehídos y cetonas. ¿Se acuerdan que acá teníamos un grupo R, un grupo acilo y también dijimos un grupo carbonilo, ¿sí? Y también dijimos que este carbono hibridizaba sp2 en los aldehídos y cetonas, y en los ácidos también. ¿Por qué? Porque hay un carbono que está unido a tres zonas de alta energía o 3 átomos. Por lo tanto necesito juntar un orbital S con 2 orbitales P del carbono para poder hacer este tipo de compuestos. Por lo tanto, si tiene hibridización sp2, tenemos el carbono, repetimos, en el medio de un triángulo, ¿sí? Es plano y sus ángulos de enlace son aproximadamente 120 grados. ¿Qué tenemos? Para un lado el hidroxilo y para el otro lado la cadena carbonada, ¿sí? Bien, en base a esto también nosotros dijimos que la idea de saber el tipo de hibridización nos da una idea de cuáles son las propiedades. Fíjense que igual que los alcoholes y los ácidos, estos ácidos pueden formar puente hidrógeno. ¿Se acuerdan que era
un oxígeno unido a un hidrógeno. Bueno, acá tenemos una molécula de ácido, ¿sí? Y acá tenemos otra molécula de ácido. Fíjense que este oxígeno puede formar puente hidrógeno con el hidrógeno del segundo ácido que está en la misma solución, y este oxígeno puede formar puente hidrógeno con este hidrógeno del otro ácido, ¿sí? Entonces fíjense que esto tiene una fuerza muy grande, y eso es lo que hace que tengan puntos de ebullición muy altos. Por ejemplo, el ácido acético, que es el que les mostramos acá, tiene un punto de ebullición de 117 grados contra 78 que tiene el etanol. Fijémonos que el etanol, ¿por qué va a tener menos? ¿Sí? Bueno, acá llegó un hidrógeno y acá llegó un hidrógeno. Podía formar puente hidrógeno con otro etanol. Y acá sigue la cadena. Pero fíjense que forma un solo puente de hidrógeno. Una molécula de etanol forma un puente de hidrógeno con otra molécula de etanol. ¿Qué diferencia hay en los ácidos? Fíjense que dimerizan, o sea, forman puente de hidrógeno, pero doble entre cada par de moléculas. Por lo tanto, este puente de hidrógeno tiene como mayor fuerza, y eso hace que sus puntos de ebullición sean más altos, por ejemplo, que un alcohol que tiene el peso molecular similar. ¿Qué otra cosa caracteriza a los ácidos? Obviamente llama la atención ya la palabra ácido. Si nosotros llamamos a una familia como ácidos, eso significa que estamos hablando de que son ácidos y tienen características de ácido. ¿Cuál es la característica del ácido? Perder el protón. Entonces fíjense que estos compuestos pueden reaccionar con hidróxido de sodio o con carbonato ácido de sodio para dar una sal. Pierde el protón, o sea, actúa como ácido, genera la sal, y en el caso del hidróxido de sodio genera agua, y en el caso del carbonato ácido de sodio generará dióxido de carbono, ¿sí? Más agua, ¿sí? Debido a la solubilidad y a esta propiedad, fíjense que este compuesto en agua forman puente hidrógeno también con el agua, pero a medida que esta cadena carbonada se incrementa, se va haciendo cada vez más insoluble en agua. Entonces, lo que se ha visto es que si SR tiene 6 carbonos, hasta ahí son ligeramente solubles en agua. Después, si tienen más de 6 carbonos, el ácido puro en agua no se disuelve. Pero si yo formo la sal es muy soluble en agua, hasta con cadenas carbonadas relativamente grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la interacción del anión con el agua es más fuerte que el puente de hidrógeno. Y como recién dijimos, un tema destacable de los ácidos, que son ácidos porque se disocian. Si yo los pongo en agua, pierden el protón, generan el anión y liberan ese protón. Acá está como hidróneo porque es un protón con una molécula de agua, ¿sí? 3 hidrógenos y un oxígeno con carga positiva. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que esto es una reacción en equilibrio, porque va para un lado y viene para el otro, ¿sí? En algún momento esto se estabiliza en ciertas cantidades de estos compuestos de reactivos y ciertas cantidades de productos. Cuando se llega a lo que se llama equilibrio, que es cuando los reactivos, la concentración de reactivos se mantiene constante y la concentración de productos se mantiene constante, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, podemos definir una constante ácida? ¿Cómo la calculamos? La concentración molar del producto de los productos, o sea, concentración molar del anión multiplicado por la del hidróneo dividido la del reactivo, y el agua no la ponemos. Y si le hacemos el logaritmo, calculamos con la calculadora el menos logaritmo del Ka, encontramos el pKa, ¿sí? Fíjense que cuando va a ser más ácido, la característica ácida me la da la cantidad de protones liberados. Mientras esta reacción esté más de este lado, más ácido va a ser. Y más de este lado, ¿qué significa en un Ka?
significa que hay mucho de esto y poco de esto. Por lo tanto, si hay mucho de esto y poco de esto, el Ka para un ácido fuerte tiene que ser alto. Y acuérdense que dijimos que el menos logaritmo es inverso. Entonces, los ácidos fuertes van a tener un Ka alto y un pK bajo. Fijémonos acá. Este ácido que tiene 2 carbonos, 3 fluoro en este carbono, y acá está el grupo ácido, tiene un pK de 0,23. Este, que tiene el grupo ácido solamente unido a un hidrógeno, tiene 3,75. Acá tengo el grupo ácido unido a un CH2OH, 3,84. ¿Sí? Fíjense, bueno, así sucesivamente. Los pK a medida. Acá yo tengo el alcohol, para que ustedes comparen. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos los alcoholes son ácidos? ¿Sí? Bien, fíjense, el pK del alcohol es 16. El pK de un ácido, el propanoico, que es este que está acá, es 4,87. Fíjense que es mucho más ácido que los alcoholes. Y si nosotros queremos comparar alcoholes, que dijimos que eran los ácidos, los fenoles, y después tenemos los ácidos. Fíjense los valores de los alcoholes. El pKa ronda en 16. El de los fenoles, el pKa ronda en 10. Y el de los ácidos está alrededor de 4,76. Fíjense, después vamos a ver por qué estos ácidos son más ácidos que los otros compuestos. Pero todo esto se puede explicar a partir de esta reacción de equilibrio, y teniendo en cuenta que mientras más productos, mientras más protones haya, más ácido es el compuesto, ¿sí? Y entonces veamos, por ejemplo, por qué el ácido es más ácido que el alcohol. Entonces miremos esto. Acá tenemos un alcohol, le ponemos agua, hacemos la reacción ácida, o sea, el alcohol pierde el protón va con el agua, genera este compuesto y genera el ion tóxido. Hagamos lo mismo con el ácido. El ácido pierde el protón se va con el agua, genera el hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué compuesto nos queda? Fíjense que acá generamos el ion acetato. Este compuesto que está acá tiene un oxígeno cargado negativamente y no puede hacer nada. Esta carga negativa no se puede deslocalizar o ir al carbono ni a nada más, porque el carbono no es muy electronegativo. Pero ¿qué pasa acá? En este caso, supongamos que se forma este compuesto primero. Este par de electrones puede ir a parar al otro oxígeno, porque el otro oxígeno también es electronegativo, quedando esta estructura que está acá abajo, sin el par de electrones y el oxígeno con el par de electrones. Entonces acá lo que tenemos son dos estructuras de resonancia. Cuando pasa acá, tiene un par de estructuras resonantes. Y dijimos, ¿se acuerdan cuando estudiamos lo que son aromáticos? Que mientras más estructura de resonancia era, más estable era el compuesto y más quería estar de esa forma. Entonces, este compuesto, cuando está con agua, prefiere estar de esta forma porque tiene dos estructuras de resonancia. Si prefiere estar en esta forma, significa que cuando yo defino el Ka, el producto del anión por el hidrógeno dividido el ácido como estaba, dijimos, esto quiere estar mucho como esto, o sea, libera mucho protón, tiene un Ka alto y tiene un pK bajo, o sea, es muy ácido. En realidad, cuando planteamos lo mismo, dijimos que esta estructura no tiene estructura de resonancia, y entonces quiere estar dividido entre los dos. O sea, acá podemos pensar que esta reacción tiene como la misma fuerza para un lado y para el otro. Por lo tanto, ese Ka no es tan alto, es más bajo que el de los ácidos, el pK es más alto y por lo tanto es un ácido más débil. ¿Se entiende? Bien.
Entonces, fijémonos ahora, ya sabiendo que el ácido es más ácido que un alcohol, y pongamos que un fenol acá también, ¿sí? Así es el orden de acidez. El más ácido es el ácido, el fenol es menos ácido, el alcohol es menos ácido todavía. También podemos ver cuál es la influencia de los grupos que tenga alrededor del grupo ácido, ¿sí? Fijémonos que acá en rojo tenemos el grupo ácido y yo estoy marcando lo que tiene alrededor el carbono que está unido. Fíjense, este tiene todos hidrógenos, este tiene un cloro, este tiene dos cloros y este tiene tres cloros. ¿Se acuerdan qué efecto hacía el cloro? ¿Se acuerdan que el cloro era electronegativo, no? O sea, le gustaba atraer cargas negativas. Eso es por inducción, ¿sí? Entonces, fíjense que todos estos compuestos, les voy a poner un R, cuando pasan a ser ácidos, cuando yo los pongo en agua, ¿qué es lo que les pasaba acá? Se quedaban como cargados negativos y liberaban el protón, ¿sí? Entonces, si yo tengo grupos que atraen electrones, me estabilizan este compuesto. Por lo tanto, esta reacción tiende a ir más para este lado. Entonces, cuando yo esté poniendo grupos que sean electronegativos cerca del carbonilo, estos, cuando se forma el anión, los va a estabilizar y va a desplazar la reacción para este lado. Siempre que la desplace para este lado, se genera más protones, por lo tanto son ácidos más fuertes. Entonces fíjense, acuérdense que a medida que el pKa es más chico, el ácido es más fuerte. Fíjense, este tiene un pKa de 4,76 con un cloro 2,85, con dos cloros 1,48 y con 3 cloros 0,64. Fíjense cómo se incrementa la acidez a medida que los grupos que están unidos y cercanos al grupo ácido son más electronegativos, ¿sí? Tengan en cuenta que esos efectos inductivos se dan a través de los enlaces pi y dependen muchísimo de la distancia, lo que yo les decía. Miremos acá yo tengo un cloro y tengo un cloro, o sea, tengo el ácido todo siempre con un cloro, pero acá el cloro está al lado del grupo ácido, acá está separado por un carbono y acá está separado por dos carbonos. Fíjense cuál va a ser más ácido, el que lo tiene más cerquita, porque el efecto es de distancia. Si está más cerca me atrae los electrones, me estabiliza el anión y me hace que la reacción se vaya para el lado de los productos, generando muchos protones, haciendo que un ácido sea más fuerte. A medida que se aleja el cloro del grupo ácido, la acidez pierde fuerza. Y fíjense, por ejemplo, que tiene cloro ya separado a 3 carbonos, tiene una acidez muy similar a alguno que no tiene cloro. ¿Se dan cuenta? Bueno. También vimos que está el ácido benzoico, ¿sí? Que era un ácido que estaba unido a un anillo aromático. Y entonces, obviamente, este ácido, ¿sí? Como ácido también debería perder un protón y generar el anión. Y acá vamos a tener lo mismo. Vamos a ver qué efecto hacen los grupos que están unidos al anillo con respecto a la acidez. Acuérdense, si me estabilizan este compuesto, esta reacción se desplaza para este lado, hay más protones y es más fuerte el ácido, ¿sí? Miremos acá, el para-metoxibenzoico tiene una acidez de 4,46, el benzoico 4,19 y el nitro 3,41. ¿Cuál es más ácido? El nitro, ¿sí? ¿Por qué? Acá volvemos a ver lo mismo. Podemos ver efectos inductivos o efectos de resonancia, pero siempre que yo tenga un compuesto, ¿sí?, unido al anillo, ¿sí?, y ese compuesto esté sacando electrones, ¿sí?, me va a estabilizar esta carga. Al estabilizarme esa carga, el ácido se hace más fuerte. Por lo tanto, fíjense, cloro, bromo, este grupo que es una acetona, perdón, un ciano, un nitro, todos grupos que
sacaban electrones que desactivaban el anillo, hacen que sea más ácido el ácido, y todos los grupos que estaban donando electrones hacen que el ácido sea más débil comparado con el benzoico, por supuesto, ¿sí? Tengan en cuenta que esto también puede suceder no solamente por inducción, sino por resonancia. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, ustedes se acuerdan del grupo nitro. Vamos a hacer una prueba si nosotros tenemos el ácido, el nitrobenzoico, ¿sí? Cuando esto pase ácido, el grupo nitro queda acá, no hay problema, y acá se forma el anión. Bueno, veamos este anión, ¿sí? Y este grupo, y el grupo nitro, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía el grupo nitro? ¿Se acuerdan? El grupo nitro se atraía los electrones del anillo. Acá le vamos a poner los dobles enlaces, ¿sí? Entonces, el grupo nitro lo que hacía era, se atraía el par de electrones se lo llevaba para el oxígeno, y acá me dejaba una carga positiva, ¿sí? ¿Sí? Y sí. Bien, todas estas eran las estructuras que nosotros habíamos visto. Ahora bien, ¿qué es lo que podía pasar con este protón y este par de electrones? Este par de electrones venía acá, y acá me queda una carga positiva. El par de electrones ahí, y el otro no lo movía. Después, ¿cómo hacía la otra estructura de resonancia? ¿Sí? Este par de electrones iba a parar allá, este quedaba acá, el nitro no se movía, y el grupo ácido quedaba acá, y la carga quedaba acá, ¿sí? Y después, en la última vuelta, la carga positiva, perdón, esto es negativo, la carga positiva venía acá, o sea, el par de electrones volvía, y esa carga se volvía a formar el doble enlace, ¿sí? Fíjense, de todas estas estructuras, esta que está acá es clave para decir que esto hace que el ácido sea más ácido que el benzoico. Acá, este grupo nitro, al hacer resonancia, lo que hace es pone una carga positiva dentro del anillo, y esa carga positiva es la que estabiliza al anión. Entonces prefiere estar de esta forma que de la otra forma, y hace que ese anión sea más ácido, ¿sí? Bien, entonces ya vimos cómo es la acidez de los ácidos, y cómo se modifica esa acidez de los ácidos. Lo otro que tenemos que ver ahora es cómo los podemos preparar. Fíjense que todos estos temas, vuelvo a repetir, son como temas de repaso. ¿Cómo podemos preparar un ácido? Una de las formas es oxidarlo. ¿Oxidar qué? Podemos tener un compuesto, un benceno, si lo oxidamos muy fuertemente con permanganato, este grupo, oxidación de alcano, fuertemente podría dar el grupo ácido. También vimos que si oxidábamos un alqueno con permanganato, con una oxidación fuerte, podíamos romper el doble enlace y generar grupos ácidos en las puntas donde estaba el doble enlace. También vimos, cuando vimos alcoholes, que cuando oxidábamos un alcohol primario con dicromato de potasio o con algún oxidante, podíamos directamente obtener el ácido, ¿sí? Dependiendo de las condiciones, ¿se acuerdan? Nosotros dijimos, si oxidábamos débilmente un alcohol primario, podíamos obtener un aldehído, perdón, y ese aldehído, si se volvía a oxidar, podía generar un ácido, ¿sí? Y acuérdense también que en el tema anterior vimos la oxidación de aldehídos, ¿sí? Y los aldehídos se oxidaban, ¿se acuerdan? Con reactivo de Tholen, con reactivo de Fehling, se oxidaban con dicromato de potasio para dar los ácidos. Entonces, fíjense que la forma de prepararlo ustedes ya la conocen de todos los temas anteriores que vieron. Una vez que nosotros vimos o estudiamos los ácidos, veamos ahora, después vamos a ver reacciones de todos juntos, pero veamos ahora lo que son derivados de ácido. Fíjense que esta estructura, la del acilo, es la misma. Cuando yo tengo un ácido, tengo un grupo hidroxilo. Cuando tengo un derivado de ácido, tengo otro grupo. Por ejemplo, halógenos, por ejemplo, grupos OR, grupos
NH, grupos amida, ¿sí? O otro grupo O con un carbonilo. Entonces cada uno de estos compuestos los miramos todos juntos porque tienen reacciones similares, ¿sí? Y son todos derivados del grupo ácido. Fíjense, del grupo ácido sus derivados son cloruros de ácido, los más conocidos, ¿sí? Donde el OH del ácido se ha sustituido por un cloro. Los ésteres, donde el OH se ha sustituido por un oxígeno y una cadena carbonada. Fíjense que son parecidos a los éteres. Las amidas, donde el OH se ha sustituido por un grupo amido. O los tioésteres, donde el grupo OH, el hidroxilo, se ha sustituido por un grupo tiol, ¿sí? Entonces, esos derivados de ácidos también tenemos que aprender a nombrarlos. Cada uno tiene su nombre propio. Todos los derivados de ácidos que tienen un halógeno se llaman haluros de ácido. ¿Y cómo vamos a hacer para nombrarlos? Primero tenemos que identificar el grupo acilo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y después el haluro. El nombre acilo se deriva del nombre del ácido carboxílico, ¿sí? Que supónganse, originariamente, si lo pensamos, viene de qué ácido. A ver, tiene 2 carbonos, así que es el ácido acético. ¿Y cómo vamos a llamar si ahora este ácido acético tiene un cloro? Lo vamos a llamar, primero le vamos a poner cloruro de, ¿sí? Y obviamente la palabra ácido no va a ir más. Y se acuerdan que era acético, la terminación ico u oico, lo voy a reemplazar por la terminación ilo. Entonces, si tengo el ácido acético y ahora está sustituido y tengo un cloruro de ácido, se va a llamar cloruro de acetilo, ¿sí? Este venía del ácido benzoico y ahora tiene un bromo. Entonces, bromuro de, y en vez de la terminación oico del ácido, le voy a poner oilo, ¿sí? ¿Este qué es? Este era el ciclo hexano, el ácido, ciclo hexano carbónico, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo llamo? Cloruro de ciclo hexano y en la terminación oico. Oilo la voy a reemplazar por oilo, ¿sí? Bien, una vez que se entendió eso, otro derivado de ácido, fíjense que son los aldehídos. Acá yo identifico el ácido original, ¿sí? Bueno, y acá estaría la otra parte. Acuérdense que en el ácido, del ácido yo reemplacé un OH. ¿Por qué reemplacé? Reemplacé por este grupo, ¿sí? Fíjense que lo que se reemplaza es el hidroxilo, ¿sí? Y entonces me queda este tipo de estructuras, ¿sí? Son, al parecer, y en realidad son 2 ácidos unidos, ¿sí? Y estos se llaman anhídridos, ¿sí? Los anhídridos pueden ser, fíjense que son simétricos cuando tienen las dos partes iguales alrededor del oxígeno. Si yo parto esto por el medio, igual, entonces directamente se nombra anteponiendo la palabra anhídrido y el nombre del ácido del cual proviene. Este proviene del ácido que tiene 2 carbonos, que es el acético, y así que es anhídrido acético. Este proviene del benzoico, por lo tanto es anhídrido benzoico, y este tiene un nombre propio que es el anhídrido succínico, porque proviene del ácido succínico. Ahora, ¿qué pasa si los grupos que están unidos alrededor del oxígeno no son iguales? ¿Sí? Estos son asimétricos, ¿sí? Entonces, ¿cómo los voy a nombrar? Voy a nombrar citando alfabéticamente los ácidos y anteponiendo la palabra anhídrido. Entonces, ¿de qué ácido proviene este anhídrido? Bueno, miremos. De un lado, ¿qué tenemos? Este es un ácido que tenía 2 carbonos, así que era el ácido acético. Este era el ácido benzoico. Entonces, pongo la palabra anhídrido y tengo acético y benzoico. Tengo que poner los dos en orden alfabético. Otros derivados de ácido son las amidas, ¿sí? ¿Sí? Bien, fíjense que el grupo característico es el grupo NH2 o N unido al carbonilo,
cuando yo tengo esto, tengo una amida y este nitrógeno puede tener hidrógeno o estar sustituido una o dos veces, ¿sí? Todas son aminas. Este es el grupo que me define lo que es una amida con D, ¿sí? ¿Y cómo lo voy a nombrar? Bien, ¿cómo hay que nombrarlos? Le cambio la terminación oico o ico por amida. Entonces, ¿de dónde proviene este? Del ácido acético, ¿sí? Cuando el grupo hidroxilo se reemplaza por un grupo amino, se llama acetamida, ¿sí? ¿De dónde proviene? Si tuviese un OH, un hidroxilo acá, se llamaría ácido hexanoico. Noico. Le saco la palabra oico porque ahora tengo una amida y se llama hexanamida. Tengan en cuenta que esto es una D, ¿sí? Así sucesivamente. Este es ciclo pentano carboamida, ¿sí? Porque este es el ácido pentano carboxílico, ¿sí? Ahora bien, acá hay un jueguito que a veces el nitrógeno está sustituido, o sea, tiene una cadena carbonada, una o dos, como ven en este caso. Entonces, para nombrar la otra parte, va a seguir siendo la misma regla. Entonces, ¿qué digo? 1, 2, 3, tiene 3 carbones, así que es una propanamida, ¿sí? Y ahora lo que tengo que decir es que en este nitrógeno tengo sustituyentes. ¿Cómo lo digo? Le pongo una letra N que me dice y el sustituyente que tiene el nitrógeno. Entonces, esto me quiere decir que hay un metil en el nitrógeno, ¿sí? De la propanamida. ¿Cómo lo tengo que dibujar? Bueno, veamos. Vamos a hacer el proceso al revés. Si me dice propanamida, empiezo de atrás para adelante. Si me dice propanamida, yo sé que tengo 3 carbonos y tengo un grupo carbono nitrógeno, carbonilo nitrógeno, en realidad, que es característico de las amidas, ¿sí? Este grupo es el característico. Y ahora me fijo acá, me dice en el N tengo un grupo metilo, así que dibujo el grupo metilo y después completo con los hidrógenos que corresponden, ¿sí? Bueno, acá va otro y acá va otro, ¿sí? ¿Se entiende cómo se nombran las amidas? Entonces, me fijo el ácido del cual proviene y directamente le saco la palabra ácido, le saco la terminación oico y le reemplazo por amida, ¿sí? Ahora, si tiene el nitrógeno sustituido, lo que tengo que hacer es nombrar, ponerle la letra N y decir qué sustituyente tiene el nitrógeno. Otros derivados de ácidos son los ésteres, ¿sí? ¿Cómo identificamos un éster? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Fíjense que nosotros dijimos son todos derivados de ácido. Entonces, tenemos el grupo acilo que tenía el ácido, un OH, un hidroxilo. Este no va a estar más, va a estar unido a un oxígeno y una cadena carbonada, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos los grupos ésteres? Porque tenemos un carbonilo unido a un oxígeno y para los dos lados cadena carbonada, ¿sí? Entonces, una vez que se identificó el éster, ¿cómo lo nombro? Acá, fíjense, acá identifico el éster, ¿sí? ¿A dónde identifico un éster? Acá identifico un éster, acá identifico un grupo éster, acá identifico grupo éster, ¿sí? ¿Cómo se nombra? Primero, identifico el ácido carboxílico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Me fijo de qué ácido viene este éster. Y bueno, entonces tengo 1, 2 carbonos y acá tenía el hidroxilo, ¿sí? Entonces viene del ácido acético. ¿Cómo lo nombro? Ya no digo más acético, ¿sí? Le saco la terminación ico, ¿sí? ¿Y qué le pongo? Acetato, ¿sí? Fíjense, le saco el ico, obviamente le saco la palabra ácido, le saco el ico, le cambio ato y después nombro D y le nombro la cadena, el grupo alquílico que está unido al oxígeno. Esto es etilo, ¿sí? ¿Cómo se dan cuenta
¿Por qué esto, por ejemplo, no se llama etanoato de etilo? Porque la parte del ácido, acuérdense, tiene que tener terminación ato. La parte de ácido es la que tiene el carbonilo, ¿sí? Acá hay otros nombres, por ejemplo el malonato de dimetilo. ¿Por qué? ¿Cuál es el ácido? El ácido es este, ¿sí? Ese ácido que está ahí es el que se llama ácido maleico, ¿sí? Le cambio, le saco la palabra ico por ato y tiene dos grupos metilo, por eso le pongo dimetilo, ¿sí? Acá tenemos el ciclo hexano carboxilato, porque todo esto viene del ácido ciclohexano carboxílico, y le agrego de terbutilo, que es el sustituyente. Obviamente esto lo vamos a aprender bien a medida que lo vayamos usando, pero ahí vemos las reglas generales, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuando veíamos aldehídos y veíamos cetonas, ¿sí? Acá yo dibujé un aldehído, ¿sí? Nosotros tenemos reacciones y venía un nucleófilo. ¿Por qué? Porque este carbono estaba con una densidad de carga positiva y este oxígeno de negativa. Entonces venía alguien que estaba buscando con carga negativa, buscando algo que estuviese positivo. ¿Qué le pasaba acá? Se unía al carbono. ¿Se acuerdan que el carbono venía acá el nucleófilo, se unía, y acá se le unía la otra parte del nucleófilo, ¿sí? Pongamos que tenga un H, un protón, se unía ahí, este carbonilo que tenía, o sea, se rompía el doble enlace, este carbono que era sp2 pasaba a sp3, ¿sí? Y teníamos una adición nucleofílica. Y nosotros dijimos, no podía sustituirse porque el hidrógeno es difícil de salir. En este caso, el grupo H y los otros grupos que sustituyen en los derivados de ácido son grupos salientes más fáciles, o sea, son grupos que pueden llegar a salir. Entonces, en vez de una adición nucleofílica, estos compuestos reaccionan con sustitución. ¿Qué quiero decir? Tenemos el mismo caso, porque este oxígeno tiene una densidad de carga negativa y este carbono una densidad de carga positiva. Por lo tanto, el nucleófilo va a ir de nuevo y va a ir a atacar acá, ¿sí? ¿Qué es lo diferente? Lo diferente es que ahora este grupo puede salir, que no pasaba en aldehídos y cetonas. Entonces, fíjense que el grupo carbonilo queda igual, el nucleófilo se sustituye al grupo I. ¿Qué puede ser ese grupo I? En el caso de los ácidos, el OH. En el caso de los halógenos, puede ser el halógeno. En el caso de los anhídridos, fíjense que puede ser este grupo, o de los ésteres puede ser este grupo, de las amidas puede ser el NH2, de los diésteres y así sucesivamente. ¿Se entiende entonces? La idea es, si los pensamos como si fuesen aldehídos o cetonas, ¿sí? Nosotros teníamos lo mismo, un nucleófilo iba a atacar. ¿Por qué? Porque el carbono está con una densidad de carga positiva. ¿Cuál es la diferencia? Que en los aldehídos y las cetonas el hidrógeno o el R no salía, entonces se adicionaba el nucleófilo, se rompía el doble enlace y adicionaba el protón en la otra punta. ¿Qué diferencia los ácidos? Que este grupo sale fácil o más fácil. Entonces cuando el nucleófilo entra, reacciona con el carbono, se rompe el enlace carbono-grupo y ese grupo sale. Entonces tenemos sustituciones en vez de adiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos saber de los ácidos con respecto a su reactividad? Los ácidos, y al igual que los alcoholes, dan reacciones de sustitución, al igual que los aldehídos dan reacciones de adición, y además dan otras reacciones características como las ácido-base. Los derivados de ácido, al igual que los alcoholes, van a dar una sustitución, ¿sí? Bien, veamos las reacciones de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Es en sí un repaso, eso es lo importante. ¿Por qué? Dijimos, la sustitución alfa, esta es nueva y no la vamos a ver porque es una reacción relativamente, no es muy común.
Pero si es una sustitución, se sustituye un hidrógeno del carbono alfa, por eso, del que está pegado al grupo, por otro compuesto. Desprotonación, ya dijimos, reaccionan como ácido liberando un protón. Se reducen, también dijimos, porque es una forma de preparar aldehídos. Yo puedo reducir y generar aldehídos, y si hago una reducción más grande puedo generar alcoholes. También puedo hacer lo que dijimos recién, sustituciones nucleofílicas, donde este grupo se va a sustituir por otro grupo. Ahora vamos a ver cada una de ellas.